Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, pues vamos a grabar otra pequeña historia fantasmagórica y vamos a ver entonces qué nos depara esta pequeña narración. Esta pequeña historia se llama El crimen de Hart Nortey. Bueno, pues esta es la historia de un crimen de un hermano que fue recogida por el periodista inglés William T. Stead entre los años 1848 a 1912, director de la Pall Mall Gazette y fundador de la Review of Reviews. Stead, defensor de las reformas sociales, se interesó en sus últimos años por el esoterismo. El episodio le había sido comunicado por amigos íntimos de George Nortey, hermano de Hart, la persona sobre la cual se cometió el crimen. Sí, lo eliminaron, pues. Desde su infancia, a los dos hermanos los había unido un gran afecto. Habían vivido en St. Eglos, un lugar de Cornwall, Inglaterra, situado a unos 15 kilómetros del Atlántico y no lejos de la antigua ciudad-mercado de Treboduina. George y Hart no se habían separado nunca hasta que el primero se hizo marino. En la misma época, Hart se inició en los negocios de su padre. En febrero del año 1840, estando su barco fondeado en Santa Elena, tuvo George un extraño sueño que relató de la siguiente manera. Vamos a poner atención. Soñé con mi hermano Hart, el cual estaba en el mercado de Treboduina y yo con él, sin despegarme de su lado mientras él hacía tratos. Aunque podía ver y oír cuanto pasaba a mi alrededor, estaba seguro de que no era mi presencia corporal la que así lo acompañaba, sino mi sombra, o más bien mi yo espiritual, pues él parecía no darse cuenta alguna de mi presencia. Sentía que mi ser, presente de ese extraño modo, presagiaba algún peligro oculto que lo acechaba y yo sabía que mi presencia no podía evitarlo, pues él parecía, como dijimos, no darse cuenta de mi presencia y tampoco por eso yo podía hablar para prevenirlo. Tras reunir una considerable suma de dinero, el hermano inicia el regreso a caballo. Mi terror iba creciendo a medida que Hart se acercaba a la aldea de Porker Row. Vaya qué nombrecito. Hasta que me acometió un auténtico frenesí, al verme incapaz de avisar de algún modo a mi hermano y evitar que siguiese adelante. De pronto, advertí dos oscuras sombras que cruzaban el camino. Aparecieron dos hombres, en los que al instante reconocí a dos conocidos cazadores furtivos que vivían en un bosque solitario cerca de St. Eglos. Ambos le dieron cortésmente las buenas noches. Él contestó y entró en conversación con ellos acerca de un trabajo que les había prometido darles. Al cabo de unos minutos, le pidieron dinero. El mayor de los dos hermanos, que estaba junto a la cabeza del caballo, dijo: «Señor Nortey, sabemos que viene del mercado de Treboduina, con mucho dinero en los bolsillos. Somos gente desesperada y no va a irse de aquí hasta que tengamos ese dinero, de modo que, dénoslo». Mi hermano, sin responder, le dio un latigazo y espoleó al caballo contra él. El más joven de los rufianes sacó al instante una pistola y disparó. Hart cayó muerto de la silla y uno de los villanos le atenazó la garganta durante unos minutos, como para asegurarse de su muerte y exprimir cualquier partícula de vida que pudiera quedarle a mi pobre hermano. Los asesinos ataron el caballo a un árbol del huerto y, tras desvalijar el cadáver, lo arrastraron aguas arriba
escondiéndolo bajo un saliente de la orilla. Después taparon cuidadosamente las marcas de sangre del camino, escondieron la pistola en el techo de paja de una cabaña abandonada cercana a él y, soltando al caballo para que pudiese volver libremente a casa, se fueron a la suya a campo traviesa. Claro, para poder despistar a los policías, ¿verdad? Bueno, el navío de George Nortey zarpó de Santa Elena al día siguiente rumbo a Plymouth. Durante la travesía, George Nortey no dejó de alimentar la firme convicción de que su hermano Hart había sido asesinado y que aquella visión le había mostrado el crimen y a los ejecutores de éste. Cuando al fin llegó a puerto y se reunió con su familia, lamentablemente comprobó que su hermano Hart había, efectivamente, corrido la suerte que él ya conocía. El crimen había causado gran horror e indignación, y las autoridades no habían ahorrado esfuerzos para descubrir a los asesinos y llevarlos ante la justicia. Se sospechó de dos hermanos llamados Highwood. Registraron su casa, donde encontraron ropas manchadas de sangre, pero ni rastro de la pistola, aunque el más joven de los hermanos admitió que tenía una. Dijo que la había perdido. Ambos fueron detenidos y llevados ante los magistrados. Las pruebas contra ellos no eran muy convincentes, pero su modo de conducirse denotaba culpabilidad. Se dispuso que ellos fueran juzgados en la primera sesión judicial que tuviese lugar en Trebodyne. Ambos confesaron con la esperanza de salvar la vida todo aquello que habían hecho aquella noche, lo cual concordaba al 100% con lo que el hermano había visto en su sueño, y lo hicieron con él, con la esperanza de salvar su vida. Pero, ¿qué creen? Los dos fueron condenados a la horca. No obstante, quedaban dudas acerca de la pistola. Fue entonces cuando George Nortey llegó de Santa Elena y declaró que la pistola se hallaba entre la paja del techo de la vieja cabaña, cercana al sitio donde su hermano Hart había sido asesinado. Una vez encontrada el arma donde él había dicho, le preguntaron cómo lo sabía. Yo vi cómo cometían el crimen en un sueño que tuve esa noche. Y aquí que volvió a relatar los pormenores del sueño ante todo el jurado, ante todas las personas que se encontraban ahí, dejándolos asombrados y dejando mudos de terror después a los dos ejecutores, los cuales caminaron al cadalso y fueron ejecutados días después. Así es como acaba esta historia, y como quien dice, el crimen nunca paga. Bueno, no sé a qué se refieran con eso de que el crimen nunca paga. Si en realidad todo lo que hacemos, bueno o malo, tiene sus repercusiones, tanto para nosotros como para otras personas. Pórtate mal toda la vida y al final de ella, cuando ya no te puedas mover, cuando ya estés anciano, veamos cómo te recuerda la gente. Si por lo menos te da ayuda o te quedas solo. En fin, así es la vida. Mis queridos felinos nocturnos, espero que les haya gustado este breve relato acerca de un crimen fantasmagórico que fue descubierto por un sueño muy extraño que tuvo esta persona. Bueno, sin más por el momento, nos retiramos. Sí, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales. Hola, soy yo, la sombra felina nocturna. ¿Cómo están? Hace tiempo que yo no los veía. Los acompañaré más seguido. ¿Sí? Mis queridos felinos nocturnos, me retiro.